vamos a ir. Entonces, hermano, pues mi parte me da gusto a mí eso, ¿verdad? Me da gusto y yo le pido pues a Dios que me guarde, que me cuide, hermano, para que, ya ven que el diablo siempre nomás está buscando un detallito para que después nos digan, oye, eso que eres cristiano, oye, eso que eres hermano, uy, si no fueras, o uy, y si así son los hermanos, si así son los cristianos, y luego buscan unas palabras, hermano, como que si nosotros no nos pudiéramos equivocar o fallar. Y es triste la forma en la que piensan en ocasiones, pero Dios nos ha llamado a nosotros a ser santos, hermano, a ser la luz entre las tinieblas, la sal de la tierra, hermano, y tenemos que serlo. Amén. Aunque muchas veces esté el diablo ahí, su tentación y su pecado, hermano, ahí al acecho, nosotros tenemos que tratar de guardarnos, cuidarnos y pedirle a Dios pues que nos dé fortaleza en seguir adelante y en lo que el enemigo pues ponga, hermano, como siempre ha puesto la tentación y la va a seguir poniendo, porque la tentación se la puso el Señor Jesucristo y yo lo he dicho muchas veces, hermano, el diablo va a poner la tentación en la necesidad que tú y yo tenemos. No va a poner la tentación en algo que tú no tienes necesidad. Fíjate cómo es el enemigo. Cuando el Señor nos dice a nosotros primeramente buscar el reino de Dios, su justicia y todo lo demás viene por añadidura, fíjate cómo nos dice el Señor. Pero cuando el enemigo, hermano, también mira la necesidad en tu vida, en la mía, cualquiera, de cualquier área de necesidad, el enemigo ahí va a estar para ponerte la tentación. Cuando el Señor tuvo hambre, tenía necesidad de ¿qué? De alimento. ¿Y qué le fue a poner? Panes, comida, porque la necesidad de él era ¿de qué? De alimento. ¿Sí me está entendiendo? Cuando tengamos tú y yo necesidad, hermano, en este mundo de algo, área que quieres o que fuere, el área que sea, sí, el área que sea en tu vida, cuando tengas necesidad, el diablo también va a venir a quererla llenar o suplir con otras cosas para que tú y yo, hermano, caigamos en esa tentación. Y tenemos que cuidar esa área de nuestra vida. Ese es el trabajo de un cristiano, hermano, estar cuidando su caminar, estar firme en su caminar, hermano. Yo no le digo que no fallamos, que no nos equivocamos, todos fallamos, todos nos equivocamos, pero hay de errores y de pecados a pecados. Amén. Entonces guardémonos, hermano. Guardémonos, porque la santidad en el Señor, hermano, es importante. Sin paz y sin santidad nadie va a ver al Señor, hermano. Y aquí en este mundo, pues solamente un momento vamos a vivir, un tiempo, unos años más, hermano, y nuestro Señor Jesucristo viene pronto, hermano, y a su nombre. ¿Lo creen o no lo creen? El Señor viene pronto, hermano, pronto. Y ahora que estaba leyendo, hermano, este pasaje que puse ahí en el Facebook, no sé si ya lo miró, primera de Tesalonicenses, no sé si la miró, un pasaje que puse, pero lo puse con otra versión, porque la versión que tengo aquí es un poquito diferente. No, perdón, 4:5. El versículo 4 habla de cada uno de vosotros, dice, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Amén. Amén. Pero yo le puse desde el 5 en adelante. En la versión, hermano, bueno, una versión de las que tengo yo aquí, hermano, palabra Dios habla a todos, o otras versiones dice, no se dejen llevar
por las pasiones del cuerpo, como hacen los que no conocen a Dios. No, fíjense qué expresión tiene esta Biblia, hermano, lo que le estoy diciendo. Pero ¿cómo dice en su Biblia? No en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno, ¿qué dice? Agradie ni engañe en nada a su hermano. ¿Por qué? Porque el Señor es el vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicias y santificación. Fíjense, no se ha llamado Dios a inmundicias sino santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. amén. Fíjense qué palabras tan tremendas, hermano. Cómo empieza a expresar. Acá dice, no en pasiones de concupiscencias, pero la versión que les estoy diciendo dice, no se deje llevar por las pasiones del cuerpo, como hacen los que no conocen a Dios, hermano. La gente del mundo dice conocer a Dios. Todos dicen conocer a Dios, hermano. Todas las personas. Y hoy en el trabajo comúnmente los escucho. Agarran el carro, lo prenden, ya van a manejar y se persignan hasta 2 o 3 veces, hermano. Se persignan y se persignan hasta por mí, porque yo no me persigno, hermano. Hasta me lo han dicho, dice, me persigno por ti, dice, porque no, la mala vibra, dice, tiene que ir completa, dice, la tuya y la mía. Y en cuanto termina, hermano, ven una muchacha que pasa y dicen un burrero de cosas, digo yo, y dicen conocer a Dios, y creen que conocen a Dios. Y hablan de Dios, bromean, hermano, bromean de cómo entre ellos mismos bromean de sus rezos, de su forma de ser en la católica. Y digo, nomás para que vean hasta dónde está la ignorancia del ser humano, la ignorancia de los hombres. Qué tremendo, hermano, ¿cierto o no? Porque realmente no somos ignorantes. Yo se los he dicho. Le digo, ¿quieren hablar algo de la Biblia? Le digo, ustedes son bien ignorantes, pero podemos platicar. Les digo, si me quedan viendo así medio asustados de repente, pues que es verdad, hermano, no van a debatir, hermano, algo que no conocen nomás por debatirlo. Esa es ignorancia. Debatir algo que conoces es porque lo entiendes, y si no lo entiendes, lo haces para entenderlo. Pero, hermano, a lo que voy es que dice, no se dejen llevar por las pasiones del cuerpo, como hacen los que no conocen a Dios. Como los que, ¿a quién le está hablando aquí? ¿A los del mundo o a nosotros? A nosotros, hermano. A nosotros. Los que decimos conocer ¿a quién? A Dios. Ninguno debe hacerle daño a su hermano, ni engañarlo de esa manera. De esa manera, ¿de cuál? De la que estamos hablando en el versículo 5. El Señor castiga a todos los que cometen esos pecados, como ya les hemos advertido antes. Dios no nos ha llamado para ser, Dios nos ha llamado para ser puros, o sea, santos, no para que vivamos en el pecado. El que se niega a obedecer esto, no está negando a obedecer a los hombres, sino a Dios, quien les ha dado su Espíritu Santo. Imagínense, hermano, un hombre, hermano, o mujer, que Dios o el Espíritu Santo lo mueve. Lo hemos hablado en otras ocasiones sobre la carne, lo hemos dicho en otros pasajes bíblicos, Romanos capítulo 8, hermano, y otros versículos, capítulo 4 de Efesios. Hemos hablado de cómo la concupiscencia de la carne, Gálatas también lo habla, capítulo 5,
como hemos hablado, hermano, de que la carne está en contra del espíritu, el espíritu en contra de la carne, hermano, y que hay una lucha entre sí. El espíritu quiere hacer lo que le agrada a Dios y la carne quiere hacer lo contrario a lo que no le agrada a Dios. Y el que dice aquí, el que niega a obedecer esto, el que niega, hermano, el que niega, ¿por qué es lo que niega, hermano? Si Dios, hermano, dice que quien les ha dado el Espíritu Santo, si tenemos el Espíritu Santo, hermano, en nuestra vida, ¿cómo es posible que pueda terminar, hermano, en estas partes que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 5? No se dejen llevar por las pasiones del cuerpo, como hacen los que no conocen a Dios. ¿Por qué pasa eso? Porque hay un descuido espiritual, hermano. Es un descuido espiritual. Porque si usted lee Hechos capítulo 5, versículo 32, habla que el Espíritu de Dios se lo ha dado ¿a quién? A los que le obedecen. Y en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7, creo que es el capítulo 1 de 1 Timoteo 1, 7 o 2 Timoteo 1, 7, no recuerdo, a ver, alguien que lo lea, donde dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, 1, 7. Que Dios nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, ¿sí? Sino de dominio propio, de amor y de poder. Entonces, si el Espíritu de Dios, hermano, está en nuestras vidas, nosotros necesitamos esforzarnos, hermano, para llevar a cabo el proceso, hermano, de que el Espíritu de Dios siga morando en nosotros. Que el Espíritu de Dios siga ayudándonos a seguir adelante. Porque entiendan, hermano, lo que dice Juan en el capítulo 15 de Juan, hermano. Dice, tú sin mí, hablando, hermano, de los frutos, tú sin mí, dice, no lleváis ningún fruto. Necesitamos estar nosotros en Él para poder llevar ¿qué? Fruto. Entonces, el descuido, hermano, de nosotros en no estar en Él nos va a hacer no llevar fruto. Pero si estamos en Él, hermano, si estamos en Él, entonces el Espíritu de Dios, hermano, nos va a ayudar a llevar ¿qué? Fruto. Y hablar, hermano, de que nosotros debemos de caminar, hermano, de esta manera, no como los del mundo, hermano, no como los que viven en las concupiscencias de su carne, pero estamos hablando del mundo, hermano. El mundo, las tentaciones, las cosas que están afuera, hermano. Las que están fuera, hermano, acuérdense lo que dice Hebreos sobre aún el matrimonio. ¿Qué dice? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué habla Hebreos sobre el matrimonio? ¿No se acuerda dónde está ese versículo? ¿Hebreos qué? 12:4, ¿no? Pues siga. Aleluya. Señor, me fui unos días y también desaparecieron hojas de mi Biblia. Me las arrancaron. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. No, es 13:4, hermano. Dice, honroso es ser todos en matrimonio y hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Amén. Fíjese lo que dice, hermano. O sea, dentro del matrimonio es honroso, pero fuera del matrimonio ya es fornicación o adulterio.
Y la bendición, hermano, es que nuestra vida, nuestro caminar, hermano, como decía aquí, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pero nosotros los cristianos, hermano, si no cuidamos nuestra vida en el Señor, cometer un error, hermano, errores de este tipo, hermano, en la vida, son cosas, hermano, muy terribles. Terribles, totalmente terribles. Que vuelvo a lo mismo, hermano. Por eso dice, no, bueno, lo voy a leer la otra versión porque lo entendamos mejor. No se dejen llevar por las pasiones del cuerpo, como hacen los que no conocen a Dios. O sea, el que no conoce a Dios lo hace, hermano, se deja llevar. Su cabeza, su mente divaga, empieza a imaginar tontería y media, borrada y media en su cabeza. El cristiano no, hermano. El Hijo de Dios no. El Hijo de Dios, en cuanto llega a una tentación de esa forma, el Espíritu de Dios ahí está para poner ¿qué? ¿Para poner qué, hermano? Usted ya debe de contestar porque le estoy preguntando, ¿para poner qué? Un freno. Y ese freno es porque es el Espíritu de Dios que ¿qué? Que está en los que le obedecen. En los que le obedecen, hermano. Y el Señor, hermano, cuando nos pone en nuestra vida un freno es para que nosotros llevemos nuestra vida, como le estuve diciendo al principio, en santidad, hermano. En santidad, porque necesitamos, hermano, buscar la santidad delante de Dios para poder entrar al reino de los cielos, hermano. Estar en la santidad, hermano, para muchos se les hace algo como complicado o difícil o enfadoso, porque a veces, hermano, no entendemos realmente qué es la santidad. La santidad es la limpieza, hermano, de nuestra vida, la pureza de nuestra vida para poder entrar al reino de los cielos. ¿Queremos entrar al reino de los cielos? ¿Qué necesitamos tener? ¿Qué necesitamos tener? Santidad, hermano, en nuestra vida. Santidad. ¿Y la santidad es la qué? La limpieza, la pureza, lo que nos aparta de lo malo, lo que nos aparta del pecado, lo que nos aparta, hermano, de lo que a Dios no le agrada. Y no nos debemos de dejar llevar por lo que siente nuestra carne. Por eso, hermano, por eso dice la Biblia, hermano, que el Espíritu está en contra de ¿qué? De la carne. ¿Para qué? Para cuando la carne empieza a sentir, aquí lo que dice Pablo, dice, no se dejen llevar por las pasiones del cuerpo. Entonces el mismo Espíritu de Dios, hermano, para que nosotros no nos dejemos llevar nuestras pasiones del cuerpo, ¿sí? Que no nos dejemos llevar. Entonces el Espíritu de Dios, hermano, tiene que estar ahí en nuestra vida, redarguyendo nuestro corazón, nuestra mente, redarguyendo, hermano, todos nuestros pensamientos, redarguyendo, hermano, hablándonos rápido, hermano. Así nos tiene que estar hablando el Señor, hermano, porque si no nos habla rápido, hermano, nosotros vamos a seguir divagando en ¿qué? ¿Qué vamos a seguir divagando, hermano? En la mente. Y si dejamos divagar nuestra mente, hermano, en esas cosas, ya estamos pecando. Porque el Señor dijo que no solamente adulterábamos, ¿cómo? Físicamente, sino también adulteramos, ¿cómo? Codiciando lo que ya no es de nosotros, hermano, lo ajeno. Y ahí nos estamos dejando, si fuera así, hermano, ahí nos estaríamos dejando llevar por nuestras pasiones de nuestro cuerpo, que son más fuertes, que tienen más calor, que tienen más fuego, hermano, de pasión, hermano, y el Espíritu de Dios, hermano, no está tomando control de nuestra vida. Y cuando pasa eso, hermano, es por el descuido, ¿qué? Espiritual. Es el descuido espiritual. Dice Colosenses, hermano, un capítulo atrás, hermano, un libro atrás. Colosenses capítulo 3,
versículo 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Así, bueno, la otra versión. Así que saquen todo el mal de su vida: pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de adorar ídolos, hermano. La avaricia. Amén. Y todo este tipo de cosas, hermano, es como adorar ídolos, como dedicarle tiempo al enemigo, adorando, hermano, su potestad, su magnificencia diabólica, hermano, que lo que debe de ser es lo contrario, la magnificencia de nuestro Dios. Amén. Dice el versículo 6: todo esto hace que Dios se enoje con los que no son, ¿qué? Obedientes. Eso es lo que dice la otra versión, hermano, que estoy leyendo yo. Acá dice: vive sobre... no, dice: cosas por las cuales la ira de Dios vienen sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia, en las cuales vosotros también ¿qué? ¿Qué? Otra vez, hermano, ¿qué? Anduvimos, anduvimos, no andamos, anduvimos, hermano, porque antes andábamos como el pecado le gustaba, como al diablo le agradaba. Nos revolcábamos, nos vomitábamos el pecado, nos lo volvíamos a tragar, éramos como la puerca que nos echábamos una ¿qué? Una bañadita y luego ¿qué? Sí, y otra vez se revolcaba. Hoy ya no somos así, hermano. Que anduvisteis, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro ¿qué? Tiempo, cuando vivíamos, cuando vivías en ellas, hermano. Ya no, hermano. Pero ahora dejad también vosotros ¿qué? Todas estas cosas. Y ya no nomás habla de lo aquello, hermano, de la fornicación y adulterio y todo eso, su sexualidad, eso, sino también de ¿qué? De la ira, del enojo, las blasfemias, palabras deshonestas, ¿qué? De vuestra boca. Paz de Cristo. ¿Sí se fija? ¿Sí se fija lo que está hablando? Muchas veces podemos decir: no, pues ya no fornico, ya no adultero, ya no esto, ya no lo otro. Pero, ¿qué sigue diciendo en el 8? O sea, si ya no hacemos aquello, pero, hermano, nos vuelve a hablar el Señor, que no andemos como los que no conocen a Dios. Nosotros debemos andar como los que conocen ¿a quién? A Dios. Como los hijos de ¿qué? De luz. Como los hijos de obediencia. Como los hijos que caminamos en luz. ¿Somos hijos de quién? De la luz. Si somos la sal de la tierra, somos el sabor de ella. Si somos la luz del mundo, somos los que alumbramos delante de los hombres. Muchas veces, mire, hermano, muchas veces el no decir nada no significa que no estemos evangelizando. Y en verdad se lo digo, hermano, porque yo desde que entré, hermano, pues que 2 meses, mira, entré. Todavía no evangelizo a nadie de la fábrica, hermano. Es directamente evangelizarlo. Pero si usted se da cuenta de lo que le estoy diciendo por el testimonio, ya quieren venir, hermano, a la iglesia. Porque les estamos dando testimonio, y con el testimonio también ¿qué? Evangelizamos. No ocupamos ni hablar, hermano. Ocupamos que nos vean quiénes somos. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Que fuma, no fumo, que tomo, no tomo, que esto, no, y que esto y que el otro, y no, pues no, eres un santo. El otro día me dice uno: te voy a hacer una estatua, dice.
Le digo, no, le digo, no me hagas nada, le dije. ¿A ti no te dan tentaciones las mujeres? Me dicen. Porque ellos todos nomás en eso se la pasan pensando. Le digo, no, también me llegan las tentaciones, le dije, pero no me cuido de ustedes, le dije, ni de mi esposa, le dije. Me cuido del que me está viendo, le dije. Es Dios. Porque Dios sí me ve, hermano. Entonces, si me cuidara de los hombres, hermano, pues me puedo esconder. ¿Te acuerdas cuando íbamos caminando ahí por las 7, amor? Que les he contado el testimonio que íbamos caminando por las 7. No, las 7, la de acá arriba, la 11, ¿verdad? No, la 9. ¿Una cuadra para arriba? ¿La 9? A las 7 y la 9. Íbamos caminando, hermano, y miramos a un varón que iba a una congregación. Estaba de aquel lado, aquí en la otra esquina. Estaba arriba de su triciclo. Y vimos, pues yo lo vi, estaba parado de espalda, pero tenía entre las piernas, hermano, un cigarro. Y veníamos caminando mi esposa y yo, y volteé, y apenas le iba a saludar, pues sí, lo vimos y como que le íbamos pues a gritar, pero de repente pues vimos que volteó así para todos lados y levantó el cigarro y le entró. Y ya le dije, mira, el varón ese, le vamos para que vea, le digo, y voltean para todos, a ver si no te ven. Voltean a ver si no te ven, a ver si no me vieron, para poder hacer lo que están haciendo, hermano. O sea, voltean, hermano, para ver si no me va a ver un hermano que ande por ahí en la calle, un hermano que no voy a ver. Y no nomás en esa área, hermano, en otros también se puede hacer lo mismo. Voltear, que nadie nos vea, escondernos y hacerlo a escondidas. Creemos, bueno, a escondidas no hacemos nada, Dios nos está viendo. Dios nos está viendo. Nos podemos esconder de los hombres, pero hermano, ¿de qué nos sirve? ¿Qué está diciendo aquí, hermano? ¿Que la ira de quién? Por los versículos 6, dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de quién. ¿De quién? No lo escucho. Es que desobedezca, le va a caer juicio, hermano. Ira. Y usted sabe que la ira, hermano, si la ira de un hombre, hermano, contra otro hombre, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Con mucho enojo. Se irrita uno, hermano. Se irrita uno. Y uno reacciona de una manera irritada, enojada. Porque es la ira, pero imagínense ahora la ira de Dios, ¿quién la puede contener? ¿Quién va a poder contener la ira de Dios, hermano? Por eso nosotros debemos de cuidarnos, hermano, debemos de guardar nuestra vida. Dice, y haced morir pues lo terrenal en vosotros. Lo terrenal, hermano, en vosotros. La otra versión dice, así que saquen todo el mal de sus vidas, sáquenlo. Dice así la escritura, dice, sáquenlo, hazlo morir, échalo fuera de tu vida, de tu corazón, de tu mente, de todo, hermano. Pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos, codicias, que es la forma de adorar ídolos, o la idolatría. Todo esto hace que Dios se enoje con los que hacen desobediencia. Y tristemente, hermano, como le decía, lo que decía aquí el versículo de los Tesalonicenses, dice, no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, hermano. Que no conocen a Dios.
4, 5 de Tesalonicenses. No se dejen llevar por las pasiones del cuerpo, como hacen los que no conocen a Dios. Nosotros debemos de cuidarnos, hermanos, de una manera como debe buscar un hermano. Hablamos, creo que antes de que me fuera para allá, hablamos de la oración, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Hablamos de la oración. Y en la oración, hermano, decía orar sin cesar. Y en el Padre Nuestro decía, en la oración dice, mas líbranos ¿de qué? Del mal. Y también otro dice, no nos dejes caer ¿en qué? En tentación. ¿Por qué el Señor, hermano, insiste en esa área? ¿Por qué entonces todos aquellos que han caído y se han apartado de Dios, por qué lo han hecho? Porque no hubo ¿qué? Oración, y no fueron librados ¿de quién? Del mal. Porque no hubo oración y no fueron ¿qué? Apartados ¿de qué? De la tentación. Porque, hermano, muchas veces cuando oramos nomás ¿por qué? Por las necesidades. Necesidades. ¿Y qué no entendemos, hermano? Que la oración es una necesidad de orar para que nosotros no caigamos en el error, en el pecado, en la tentación, en la maldad, para que Dios nos pueda guardar y cuidar, hermano, en el camino que vamos. ¿No es una necesidad de un cristiano? De un cristiano, no de uno que se llame cristiano, sino de nosotros los cristianos. La necesidad de nosotros es pedirle a Dios, clamarle a Dios para que nos guarde de no pecar, de no fallarle, de no equivocarnos, de no lastimar ¿a quién? A nadie. Por eso en esta versión fíjense lo que dice. Ninguno, el versículo 6, acá no dice lo mismo, acá dice, y dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y estamos hablando de esto, de lo que estamos mencionando. Y en esta versión, hermano, lo que dice aquí, ninguno debe hacer daño a su hermano, ni engañarlo de esa manera. ¿Cuántos, hermanos, han dañado y siguen dañando, hermano? Y ni cuidan su testimonio. Y no estamos hablando de los de afuera, hermano, sino de nosotros los de adentro. De cuidar y guardar, hermano, de no engañar. Y vuelvo a lo mismo, hermano. Engañar, hermano, engañar. No lo va a engañar a usted, hermano, como diciendo, ay, no me vio. ¿Qué decía el versículo aquí, hermano? ¿Qué decía el versículo 8? El que niegue obedecer esto, no, ¿qué dice? Versículo 8, acá en la versión dice, así que el que, léalo. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Dice, entonces no está haciéndole mal ¿a quién? Al hombre, sino que Dios, hermano, está haciendo a un lado las cosas ¿de quién? De Dios, hermano. El que se niega a obedecer esto, dice, no está negándose a obedecer a los hombres, sino a Dios. Y lo que haga uno, hermano, en esta vida es desobedecer a Dios, quien nos ha dado el Espíritu Santo. Quien nos ha dado el Espíritu Santo, hermano. Y por eso les digo que si Dios nos ha dado el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo, ¿para qué Dios nos dio el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Para qué nos dio el Espíritu de Dios en nosotros? Para que podamos caminar firmes. Porque el Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad y también a toda ¿qué?
a toda justicia, y el mismo Espíritu de Dios nos alerta, hermano, nos alerta de las cosas que a Dios no le agradan. Nos alerta, hermano, lo que, aunque esté ahí, hermano, como el Señor, cuando vino el diablo, hermano, y le puso la tentación del pan enfrente, y él tenía necesidad de comida, pero ¿qué hizo el Señor? Resistió al diablo, y el diablo ¿qué? Huyó. Y nosotros lo que tenemos que hacer, hermano, es someternos ¿a quién? A Dios. Resistir al diablo, o sea, ¿resistir qué? La tentación. ¿Y el diablo va a hacer qué? Pues va a huir, hermano. ¿Y en qué tenemos que resistir? En la necesidad. En la necesidad de lo que, vuelvo a repetir, en la necesidad de lo que el enemigo ponga sobre nuestro caminar, hermano. Cualquier cosa, hermano, que pase en nuestra vida, nosotros tenemos que estar firmes en el Señor para resistirlo. Y el Espíritu de Dios que está en nuestra vida es el dominio propio que Dios nos ha dado para no ser ¿qué? ¿No ser qué, hermano? Cobardes. Porque si nos acobardamos, hermano, pues vamos a doblar ¿qué? Nuestras manos. ¿Y vamos a qué? ¿Qué vamos a hacer como dijo Eva? ¿A quién le echó la culpa a Eva? ¿No lo escucho, hermano? ¿A quién le echó la culpa a Eva? Al que la sedujo, ¿quién fue? El diablo. ¿Y a quién le echa la culpa al hombre? ¿A quién? A todo el mundo le echa la culpa, hermano. Pero Eva ya tenía reglas, hermano. A Eva ya se le había dicho lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Quién tuvo la culpa entonces? Si a Eva se le dijo, no vas a comer ese fruto, tenía que obedecer ¿qué? La voz de Dios. Y como no le obedeció, pues Eva fue seducida, atraída por lo que sentía o lo que se le dijo o lo que se le habló, y pues le causó ¿qué? Tentación, y empezó a pensar, maquinar, hermano, y su mente, hermano, divagó en las palabras de aquel que sedujo su mente, hermano, y cayó, hermano. Y no más cayó ella, sino que hizo ¿qué? Y cuando le preguntaron a Adán, ¿hiciste la mujer que tú me diste, Señor? Oh, no, pues échense la bolita entonces. ¿Y qué dijo Pilato, hermano, cuando que también hizo Pilato, se lavó las manos? ¿Y qué dijo? Yo no fui, fue el pueblo. Pero, hermano, aquí no está diciendo, aquí está diciendo lo que nosotros debemos de hacer. Aquí dice la Escritura, hermano, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. A santificación. Nuestra vida como cristiano, hermano, así se le haga a una persona o a un cristiano, usted un aburrido, usted un amargado, un exagerado, un esto, un otro, por buscar la santidad de Dios y agradar más a Dios que a su carne y a los hombres, hermano, más vale que le hagamos caso a Dios. Porque si no agradamos a Dios, hermano, y le hacemos más caso a los hombres, a cualquiera, hermano, porque aún Pedro siendo un apóstol dijo, es menester obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres. ¿Y quién era hombre? Pedro era un hombre, y Pedro lo estaba diciendo por él mismo, obedezcan a Dios antes que a nosotros, los hombres. Eso es lo que estaba diciendo Pedro, hermano. ¿Por qué? Porque el entender, hermano, el entender el concepto de la santidad en la vida de un verdadero hijo de Dios o cristiano,
lo identifica, hermano, y no se le olvida que está sellado por el Espíritu Santo en su vida. Y no se le debe de olvidar, hermano, que usted fue llamado para ser ¿qué? Santo. Santo, hermano, santo. Para eso fuimos llamados. Pues no nos haga ¿qué? Versículo 7, pues no nos haga ¿qué? A santificación, hermano. Dios nos ha llamado a ser ¿qué? Santos. Y hay muchas congregaciones, hermano, y mucha gente, muy santos, y piensan que por ser santos vamos a ser perfectos. Quieren ver perfección en nosotros. Está equivocado, hermano. Hasta ese concepto está erróneo. Es un pensamiento hasta casi diabólico, hermano. Porque ser santo no es ser perfecto. Santo es que vivimos buscando día con día, ¿qué? Limpiarnos, santificarnos, pidiéndole a Dios perdón por nuestros errores y nuestras formas de vivir, pero buscando ¿qué? La santidad día con día, la consagración, hermano, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos guarde, que limpie nuestra mente, nuestra conciencia, que seamos más limpios para que podamos ¿qué? Clamar a Dios y pedirle a Dios, hermano, con una libertad. De lo que yo le decía el otro día en la oración, hermano, del tema de la oración. ¿Quién se atreve a decirle al Señor, Señor, mírame que he sido íntegro delante de ti, que me he guardado, que he hecho lo que tú me has pedido, Señor, ayúdeme? ¿Quién tiene esa libertad de decirle a Dios eso? ¿Y sabe por qué no podemos? Porque se nos olvida que debemos de ser santos, hermano. Se nos olvida como humanos, hermano, en que debemos de vivir una vida en santidad, día con día. Lucas 1:75, ¿qué dice? He repetido en muchas ocasiones ese pasaje. En santidad y en justicia, delante de ¿qué? Delante de todos nuestros días, hermano. Así debemos de andar nosotros, hermano, en santidad y en justicia delante de Dios todos nuestros días. Nuestro caminar, hermano, vuelvo a lo mismo, nuestro caminar no es un caminar cualquiera. No es como los que no conocen a Dios, hermano. Nuestro caminar es diferente. Y desde el momento que nosotros hicimos un compromiso con Dios, desde el momento que aceptamos caminar en el Señor, bautizarnos, desde ese momento nosotros decidimos buscar ser obedientes. En las luchas, en las pruebas, en las dificultades, en las tentaciones, en las necesidades, en los problemas, en las angustias, en cualquier forma de nuestra caminar, nosotros decidimos seguir al Señor con todo ¿qué? Nuestra vida. ¿Cierto o no es cierto? Y nadie nos puso una pistola aquí para decir, no, ay Señor, es que aquel día no sé qué traía, pero me emocioné y te dije que sí. No es cierto, hermano. No es cierto. Nadie dijo por decir que iba a aceptar, porque nos preguntaron. ¿Cómo nos preguntaron, hermano? ¿Estás seguro que lo va a servir al Señor por todos los días de su vida? ¿Y qué dijo usted? No, pues es pura emoción, ando medio emocionado. ¿Qué dijo? Sí, Señor, te voy a servir por el resto de mi vida. Y si viene otra vida, también, dice uno. Por eso es lo que les digo, hermano. Nadie nos obligó a decir que sí. Hasta nos volvieron a preguntar una y otra vez, oiga hermano, pero si va a pasar luchas, si va a pasar prueba, y viene la tentación, y vienen los deseos del mundo carnales a su vida, ¿y usted qué les va a decir? No, ya no, Cristo vive en mí, ¿cierto o no?
Ese fue el caminar, hermano, del cristiano. Este fue el caminar del Señor, del cristiano para el Señor. Por eso nosotros, hermanos, nosotros debemos tener esta identidad, hermano, de que nosotros no fuimos llamados a inmundicia, sino a santificación, para que nosotros fuéramos santos en todo nuestro caminar delante de Dios, hermano. Amén. Y tenemos que serlo, hermano. Tenemos que serlo. Y si se equivoca un hermano, y si se equivoca otra hermana, nuestra mirada no está en el hermano y en la hermana, hermano. Nuestra mirada está en la palabra. Si el hermano se equivocó, hermano, si la hermana se equivocó, si el hermano hizo o deshizo, usted cataloga por sus frutos, conoce al árbol. Amén. Por sus frutos es conocido el árbol. Usted sigue buscando ¿qué? La santidad. Usted se sigue santificando. Y el que se arrime junto a usted también lo ¿qué? Usted siga hablando de la santificación para que siga ¿qué? Buscando la santidad. Y entiéndalo, hermano, no es de lengua. Esto es en serio. Es un caminar verdadero, hermano. Es un caminar de verdad, hermano, de justicia. La justicia es ser sincero y verdadero, hermano. No nomás sincero, verdadero. Porque tenemos que caminar con verdad, hermano. Y ser justo es eso, hermano. Ser limpio, claro. Como la luz para los hombres, como la luz para la oscuridad. Usted sabe que la luz, hermano, ilumina. No aparenta ser luz, ¿eh? ¿Usted cuándo ha visto que aparente la luz ser luz? Si hay tinieblas, si usted prende un foco, ¿aparenta aluzar o alusa? ¿Y qué hace la tiniebla? Pues así somos los cristianos, hermano. No aparentamos ser luz. Cuando se prende la luz, se prende la luz. Cuando se apaga la luz, se apagó el cristiano. No aparenta ser cristiano, es cristiano porque es luz. Amén. Lo es. Que diga lo que dicen por ahí en el mundo, que diga misa. O sea, ¿qué quiere decir? Pero ¿qué quiere decir esa expresión? Que diga misa. Que diga lo que siga, que al cabo con sus hechos ni es cierto. Mire, hermano, un cristiano puede decir, cantar, brincar, saltar, predicar, lo que usted quiera. Pues nomás, ese es el que diga misa. Pero si no tiene su testimonio como Dios manda y no vive en santidad, es pura mentira, hermano. Porque su testimonio le va a demostrar lo que usted y yo somos como cristianos, como hijos de Dios. No hay más, hermano. La luz es luz. Mira, Dani, ponte ahí en ese foco. Ven tú, ponte en esta dirección, por favor. Dani, ponte ahí en ese. Ahí ponte. Levanta eso. Ponlos de arriba en la bolsa. ¿En el de qué? En el apagador, ¿eh? En el apagador. Ponte, ahí en el apagador lo vas a apagar. ¿Me vas a apagar estas luces? Apágalas. Las dos. Vea. Mire, la luz no va a aparentar ser luz. La luz es luz. Prende la luz, hermano. Préndela. ¿Ya vio? La oscuridad es oscuridad, el pecado es pecado, no puede aparentarse. La luz prende, el cristiano es luz, hermano, y debe ser luz donde quiera. No anda aparentando serlo. Porque si aparentara, pues no lo usara. Pero el que es luz, hermano. Y entienda, la Biblia enseña que los que aparentan ser ¿qué? Hombres de justicia. Pero con sus hechos, y luego dicen, hablan de libertad. Pero ellos mismos son esclavos ¿de qué? De sus concupiscencias y de su pecado, hermano. Tremendo, ¿no? ¿Cierto o no? Qué tremendo. Por eso, hermano, vuelve aquí. Porque Dios no nos ha llamado. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santidad. Y eso es lo que debemos de vivir, hermano.
Y en estos tiempos, hermano, agárrese más de la mano del Señor, hermano, porque está más complicado el asunto y se ha enfriado más. Aunque usted vea las iglesias, lo que usted vea, hermano, pero las iglesias están más, en parte están más frías, menos conocimiento de la Escritura, más inventos de la palabra, más a la Biblia le modifican cosas que ya no, hermano, son reales. Hacen un montón de cosas. ¿No has visto ese varón inventado que anda en la calle, allá por allá del sur, de aquel lado, que dice que es un teólogo? ¿Sí lo viste? No, un vagabundo que habla mucho de la Biblia y que dice cosas ciertas, hermano, dice cosas buenas, pero hay cosas que no cuadran, hermano, bíblicas, y otros muchos más, hermano, que andan ahí. Ni eso cuadra, hermano. Ese hombre abandonó a su familia, abandonó a su esposa, abandonó a sus hijos, y habla mucho de la Biblia. Imagínense, ¿qué dice la Biblia? Que el que no provee para los de su casa es peor que un ¿qué? Que un incrédulo. El que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Y si ese abandonó su familia, que por servir a Dios es contradictorio, hermano, a la Escritura. No puede serlo. Es teólogo y no entender esa expresión, que se vaya a estudiar, ¿verdad? Que porque tiene un don de teólogo. No es eso, hermano. Debemos de ser conscientes de la Escritura. Ayer lo escuché y estaba hablando de que los eso del gay, ¿cómo se llama? ¿Sabe qué? Que según eso van a ir al cielo. Que no los critiquen, porque tienen más fe que nosotros. No, señor, le mandé unos mensajes yo ahí, no, hombre, me dio risa de tonterías, hermano. Por favor, hermano, si tuvieran fe, como dice la Escritura, la fe lleva obediencia en la palabra, no en las ideas o pensamientos. Y usan textos sacándolos de su contexto, que porque ellos tienen mucha fe y que aman, tienen mucho amor y que no, por favor, nada, no está correcto, no es de Dios eso, a eso a Dios no le agrada. Esas cosas no están fuera de control, fuera del orden de Dios. Y mucha gente, Dios lo bendiga, qué bueno, gracias, y que se, no, por favor, no están engañando gente con esas ideas, se están engañando. Y ahora, bueno, si fuera así, bueno, ¿por qué creen que también hay iglesias ya hasta con homosexuales adentro? Nadie lo rechaza a los homosexuales, hermano, ni nosotros, ni nada, pero que se arrepientan, que se busquen arrepentirse y acomodarse delante de Dios como es. Y Dios no los va a desechar, ni los va a reprobar, al contrario, los va a aceptar. Dice el Señor, hermano, que Él tiene sus brazos abiertos para recibir a todo aquel que venga a Él, y no echa fuera a nadie de aquel que viene humillado delante de Él, hermano. Entonces Dios no rechaza, al contrario, Dios abre los brazos para que vengan a Él, pero todo arrepentido para un cambio, una transformación. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios, hermano. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros hasta el día de hoy, hermano. Hasta el día de hoy. Amén. Busquemos la santidad, hermano. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a ser santos. Santos. Sé que no es fácil estas cosas, hermano, pero no le demos la oportunidad al enemigo, hermano, nuestras pasiones, como derrocharlas al mundo, hermano. ¿Sí? No, eso no es de bíblico, lo que dice la Escritura. En Hebreos 13:4, honroso es su matrimonio, el hecho sin mancilla, pero su matrimonio, no desordenado. Ya sacándolo de control es más un desorden. Y el desorden, ya saben de quién es. Ya saben de quién es. Y el diablo va a disfrazar el desorden como un ¿qué? Como un orden, como que, pues es que es que tenía necesidad. Es que esto, por eso. Porque el diablo va a buscar la necesidad que tenga ¿quién? El ser humano en cualquier área,
para darle ¿qué? El pan, para que coma de ese pan. Así, siéntate, por favor. Para que coma de ese pan, para que coma de ese pan a gusto, rico, y que diga, oh, ya, comí. Sí, y cuando se lo coma, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Ya cuando se lo coma, va a reaccionar y decir, ¿para qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Ay, Señor, perdóname. Cuando el Señor ya nos había advertido, hermano, la Biblia dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios para enseñarnos, y nos está enseñando antes de que hagamos ¿qué? Lo incorrecto, lo malo, lo que a Dios no le agrada. Ya está la palabra ahí, hermano. El Espíritu de Dios, ¿no tienes el Espíritu de Dios, hermano? Sí lo tienes. Porque si lo tienes, el Espíritu de Dios te va a llevar a toda verdad y va a llevar a toda justicia. Y lo justo es obedecer ¿a quién? A Dios. Y la verdad es apartarte ¿de qué? De todo mal. ¿Resistir a quién? Al diablo. ¿Sometiéndonos a quién? A Dios. ¿Y el diablo irá de quién? De nuestras vidas. Eso es justo, eso es verdadero delante de Dios, hermano. Y nosotros tenemos que tratar de cuidar en eso nuestra vida. Y aunque sea repetitivo día con día, hermano, es nuestro pan de cada día, hermano, vivir en santidad. Porque es lo correcto, hermano, de un hijo de Dios, vivir en luz. ¿Qué dice Lucas 1:75? ¿Hay cada 8 días? ¿Cómo decía? Todos los días, no cada culto, no cada 8 días, todos los días, hermano, desde que se levanta hasta que se acueste. Porque cuando usted se levante y abra sus ojos y empieza a ver todo lo que le rodea, entonces van a empezar a venir ¿qué? Tentaciones y malos deseos y malos pensamientos, porque todo entra por las lámparas que son ¿qué? Nuestros ojos. ¿Y son las lámparas de quién? De nuestra alma. Así es que nosotros tenemos que cuidar esas lámparas para que lo que entre no contamine nuestra alma, nuestra vida y la ensucie. Amén. Guardemos, hermano, y luchemos en contra de ello. Hagámoslo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Apartémonos de todo mal, haced morir todos los deseos de la carne, dice el versículo de Colosenses 3:5, haced morir todos los deseos de vuestra carne, hermano. Haced morir, para que podamos vivir, hermano, un poco más cerca de la presencia del Señor, con más orden, con más confianza, con más seguridad. Y eso, decirlo, hermano, es que tenemos que obedecerlo y hacerlo. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos, hermano. Ahí donde está. Cierre sus ojos. Póngase cuentas con Dios, hermano. Todos tenemos en algo que le fallamos, que nos equivocamos. Las tentaciones que hay en el mundo, hermano, tentaciones que hay en nuestro caminar, lo que miramos o vemos en el día o los días, son cosas que hay en nuestra mente, hermano. Nosotros tenemos que pedirle a Dios perdón. A veces no tenemos la oportunidad de pedirle perdón en nuestra casa, o hincarnos, o postrarnos, o si hicimos algo que a Dios no le agradó. A veces no lo hacemos en nuestro hogar, hermano. Si lo hacemos muy insignificante. Pero si hoy Dios nos redarguye, si hoy Dios nos llama la atención, si hoy Dios nos hace recordar algo que hicimos que a Dios no le agradó, hoy es tiempo de que nosotros podamos pedirle perdón, pero con humillación, hermano, con humildad. No decirle, Señor, ay, perdóname, Señor, me equivoqué.